Hola, hola a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito, Repostaje, de la mano de F1 Paddock Paraguay. Todavía no tenemos ningún sponsor nuevo para presentarles, así que por ahora seguiremos con las producciones caseras, pero a quien sí puedo presentarles es al señor José Robledo, quien me acompaña nuevamente para una nueva edición de este podcast. José, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, Norman. Contento de estar otra vez contigo grabando estos podcasts, algo que nos gusta, algo que nos apasiona, y hablamos precisamente de la Fórmula 1 que está festejando su temporada número 71, que según Liberty Media es la temporada 70, pero bueno, son meros formalismos. Se cumplen 70 años calendarios, pero sí, es la temporada número 71. Sí, todos tenemos que adaptarnos a esta nueva filosofía de hacer lo que Liberty Media dice prácticamente. Si ellos dicen que es la temporada que festeja el 70 aniversario, bueno, ¿quién somos nosotros para decirles que en realidad es la 71, verdad? Pero bueno, podemos recordar 70 años de Fórmula 1 de una forma impresionante. Tenemos tantas cosas para recordar, tantos pilotos, tantas escuderías, tantas carreras memorables, tantas épocas que marcaron generaciones realmente. Y bueno, cada uno de repente tendrá su época, su piloto favorito de preferencia, alguien que marcó su época. De más está decir que nosotros creemos en la filosofía de que no hay un mejor de la historia, sino hay mejores en cada época. Y bueno, ¿o vos opinas algo diferente, José? Comparto totalmente contigo, Norman. Podríamos incluso separar por décadas las generaciones de los pilotos y los que van dominando. Estamos hablando de 1950, que la época de Fangio. En los 2000 le tenemos a Schumacher. Le estamos teniendo a Vettel al principio de los 2010. Y ahora vemos cómo está dominando Lewis Hamilton, que está rompiendo récords. Y no es mi piloto favorito, muchos que me conocen saben eso, pero me enorgullece y poder decirle a mis hijos que estoy viendo a un tipo que rompe todos los récords hasta ahora, poder verlo es impresionante. Sí, realmente podemos considerarnos afortunados de vivir en una época de realmente gente que logra cosas espectaculares. Y no solamente en la Fórmula 1, uno piensa de repente en el fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo, que están rompiendo todos los récords, Roger Federer en el tenis, que a su edad de hoy en día sigue estando en el top 3, dando clases, Kobe Bryant en la NBA, LeBron James también, que son gente que en todos los deportes hay alguien que está sobresaliendo últimamente en los últimos años. Y la verdad que podemos contarnos afortunados de vivir eso. Algo, ya retomando ya la Fórmula 1, podemos contarnos orgullosos de vivir una tradición de 70 años o más de 70 años. No le cuenten a Liberty Media. Porque hace 70 años se hizo el primer Grand Prix de la Fórmula 1, precisamente en el circuito donde se corrió este fin de semana pasado, en Silverstone, Inglaterra. Así es, estamos hablando de 70 años de que se creó la Fórmula 1. De hecho, que al principio de los 1900 ya se corrían lo que hoy denominamos grandes premios, pero la figura de la Fórmula 1 se creó en 1950. Como había dicho, grandes campeones pasaron por la categoría y como dijiste, Norman, contento de pasar esta época en todos los deportes en donde se están rompiendo los récords y esto emociona. Sí. Hablando un poco de Silverstone, este circuito tan icónico de Inglaterra, fue hogar del Gran Premio Británico 55 veces en la historia. No siempre se corrió ahí, hubo algunos otros grandes premios que se corrieron en otros circuitos como Brooklands, en Aintree o en Brands Hatch, pero el Gran Premio de Gran Bretaña y el Gran Premio de Italia son los únicos dos grandes premios que desde la fundación de la Fórmula 1 como tal, en 1950, todos los años estuvieron presentes en el calendario. ¡Qué dato! Por eso son circuitos tan históricos, o grandes premios tan históricos, más bien dicho. Quizás hoy en día quedan
poco del trazado original. En el caso de Silverstone era formalmente un aeródromo abandonado ya para su época y donde se empezaron a correr los grandes premios. Y en el caso de Italia, el Gran Premio de Monza este año va a ser su Gran Premio número 70 y quizás sí acertó Liberty en cuanto a los números. En 1980 creo que fue la única vez que el Gran Premio de Italia formalmente se corrió en Imola. Sí, bueno, ahí creo que podemos darle la derecha a Liberty de que sí la pegó con el número en Monza, pero probablemente por accidente o nadie les avisó. Son circuitos que marcaron la historia de la Fórmula 1, que fueron testigos de unas cuantas carreras muy icónicas. Monza es el circuito que prácticamente consagra a un piloto porque es de alta velocidad, hay que entrar a las curvas sin miedo, hay que entrar decidido, hay que entrar con todo prácticamente. Monza siempre fue el templo de la velocidad y Silverstone, bueno, con esas curvas rapidísimas, una combinación de curvas de las más hermosas que vi en mi vida, que es Maggots, Beckett's y terminando en Chapel, que son curvas de altísima velocidad donde la fuerza G son superiores a las 5 veces de la fuerza de la gravedad, que son cosas impresionantes y los pilotos pasan ahí con el acelerador a fondo, prácticamente no levantan. Son cosas que realmente son impresionantes de ver y ojalá alguna vez podamos verlo en vivo. Y para los más técnicos, ver cómo progresó la Fórmula 1, cómo progresó la tecnología, cómo progresó la velocidad de la mano de todo esto, también es algo muy llamativo. A mí particularmente me impacta y mucho cómo hoy en día esas curvas hacen a fondo, sin miedo, cosas que quizás en 1950 tendrían que regular. No existían esas curvas en esa época, pero iba a ser totalmente imposible esas maniobras con estas velocidades de hoy en día. Hoy estamos viendo los Fórmula 1 más rápidos de todos los tiempos. Bueno, pasando entonces ahora a lo que es el tema del momento, el Grand Prix de este fin de semana, Gran Premio del 70 aniversario. Por fin no ganó Mercedes, probablemente ese es el título de todas las noticias, de todo lo que se vio en todas las redes. No ganó Mercedes, el quinto Gran Premio del año, y los primeros 4 arrasó Mercedes, le hizo, prácticamente barrió el piso con todo el mundo. Esta vez lo que nadie se esperaba, Pirelli se encargó de darle emoción al campeonato. Yo creo que tenemos que empezar a hablar por uno de los temas que más me intriga o me genera curiosidad. La degradación que tuvo Mercedes. Dios mío. Yo no vi ningún otro auto o ningún otro equipo que haya tenido tantos problemas de graining en ninguno de sus neumáticos. Y fueron totalmente los opuestos del fin de semana pasado. Fin de semana pasado fue en la rueda izquierda de todos los autos que reventaron, y este año fue más en la trasera derecha, lo que a las pocas vueltas ya tenían nuevamente unas canaletas, unos agujeritos ahí en el medio, y eso ya les cuesta grip, ya les cuesta tiempo de vuelta, pero nadie más tuvo ese problema que hayamos visto. ¿Qué pasó ahí, José? Como dijiste, que hayamos visto, pasó desapercibido Williams, que también estuvo con problemas de recalentamiento de los neumáticos y no sé. Acá lo que podemos rescatar es cómo pequeños factores hacen de que cambie totalmente un gran premio. Venimos de un gran premio de Silverstone, el gran premio de Gran Bretaña, donde fue la carrera bastante monótona, pero al final tuvimos emoción con los neumáticos que explotaron. Ahora, Pirelli, como medida de seguridad para este gran premio, levantó las medidas de las presiones de los neumáticos para evitar de que exploten. Pero ¿a quién le vino en contra de eso? A Mercedes. Sí, pero bueno, vamos a recordar que Pirelli para este gran premio trajo compuestos más blandos que los del fin de semana pasado. Escucha ahí. Para el Gran Premio británico habían traído los compuestos C1, C2 y C3, que son los más duros. Recordemos que tienen 5 compuestos diferentes, C1 hasta C5. C5 es el más blando, pero en todos los grandes premios cualesquiera de los 3 que traen son llamados
blandos, medios y duros, para evitar la confusión. Entonces, ¿qué pasa? En el Gran Premio Británico trajeron C1, C2, C3 y esos ya tuvieron problemas, los más duros. Ahora para este Gran Premio trajeron más blandos, C2, C3, C4 y ahí todo se fue, había que hacer los ajustes, levantar la presión para que caliente menos, para que aguante un poco más la cubierta, pero cosa que al final terminó no sucediendo. Y acá este Gran Premio no solo estuvo en manos de los pilotos, sino también de los ingenieros. Acá la mayoría tuvo que pilotear, como se dice, las estrategias. No, fueron muchos factores a tener en cuenta y con el miedo otra vez adicional de que vuelva a explotar, porque estamos hablando, como dijiste, Norman, de compuestos más blandos, que son más susceptibles, que duran menos y que te pueden explotar en cualquier momento. Y para contingencia levantaron las presiones y obviamente le cayó súper mal a Mercedes. Y acá hay que aplaudir es a Red Bull y a Verstappen. A Max más que nada, que fue el que desobedeció prácticamente la orden de su equipo de alejarse de los Mercedes y que, bueno, probablemente cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿verdad? Vos ves que estás cerca de los Mercedes después de cuatro grandes premios donde nadie le tuvo con qué darle y vas a intentar nomás luego estar cerca de ellos, pasarle, pelearle cuando veas el hueco más pequeño en la defensa de tu contrincante, tenés que estar ahí. No podés estar yéndote atrás, cuidando neumáticos, tenés que estar ahí. Y muy bien hecho por Max que supo administrar o darse cuenta de que sus neumáticos estaban rindiendo mucho más que los de Mercedes. Probablemente Mercedes estaba corriendo con un setup de mucha carga aerodinámica, que es algo que viene muy bien para Silverstone en general, porque son curvas de alta velocidad, son trayectos donde necesitas mucho agarre, mucho grip, y eso es lo que te da la carga aerodinámica. Pero a la vez el asfalto de Silverstone es muy abrasivo, están muy separadas las piedritas del asfalto y está muy rugoso o está muy poroso el asfalto. Entonces eso come mucho más las cubiertas. De hecho, no es nada nuevo eso. Hace dos años, en el 2018, fue que a Ferrari le reventaron sus dos cubiertas a los dos autos por desgaste en las últimas vueltas y perdieron muchísimos puntos. Y como dijiste, Norman, hay que felicitar por sobre todo a Max, porque gracias a su rebeldía ganó el Gran Premio, porque los ingenieros por miedo le pidieron que disminuya el ritmo, pero le tenés a tiro a alguien que quizás en el año no vuelva a tener otra oportunidad, y hay que maximizar las pequeñas oportunidades que hay, porque estamos en un campeonato corto, intenso, y chapó para Max y también para Red Bull, que supieron leer muy bien las estrategias desde el sábado Exactamente. Arriesgándose. Imagínate, te arriesgas a quedar afuera de la Q3 por hacer tu tiempo con los neumáticos más duros, y no sé, fue una lotería muy grande. Y por suerte le pegaron al gordo. Sí, aquí creo que tendríamos que aclarar que Red Bull el sábado en la quali fue que arriesgó muchísimo en la segunda tanda de clasificación. Porque ¿qué pasa? Cuando uno hace su tiempo más rápido en la segunda sesión de clasificación, en la Q2, el tiempo más rápido queda registrado como para avanzar a la siguiente sesión, pero el piloto tiene que largar la carrera con los mismos neumáticos con los cuales hizo su tiempo más rápido en la Q2. Verstappen hizo su tiempo más rápido en la Q2 con los neumáticos duros, mientras que todo el mundo hizo con los medios. Entonces todo el mundo tuvo que largar con medios y Verstappen tuvo la ventaja de largar con duros. Claro, y ahí fue en donde empezó el camino al éxito de Verstappen y de Red Bull, porque ambos, en este caso, ellos lo que pudieron salvar, porque otra vez Albon, Dios mío, quedó detrás y lejos de Verstappen.
Y es algo que se está repitiendo en Ferrari, con Leclerc y Vettel. ¿Qué le pasa a Vettel? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Norman, de...? Es muy difícil y fácil al mismo tiempo opinar de afuera, porque no sabemos nada, pero creemos que sabemos todo. Pero uno parece ver que no parece ser el mismo auto. Pero bueno, en realidad parece haber dos teorías principales aquí. La uno podría ser, o al menos particularmente yo entretengo estas dos teorías que pueden ser verdaderas, pueden no ser verdaderas, pero aquí van. Opción 1. Ferrari definitivamente desde el año pasado ya sabía que no iba a contar más con Vettel para este año, sabía que se iba a enfocar en Charles Leclerc y basaron todo su diseño del SF1000, que es el coche con el que corren este año, basaron todo su diseño el año pasado en el estilo de manejo de Leclerc. Porque hay que enfatizar, cada piloto tiene un estilo de manejo diferente, no todos toman la curva de la misma forma, a algunos les gusta cerrarse más tarde, a algunos les gusta frenar antes para acelerar más temprano, y son cosas que dependen de la preferencia de cada piloto. Muy probablemente el estilo de Vettel y de Leclerc sea bastante diferente. Entonces, el año pasado ya se vio que con un auto que prácticamente estuvo diseñado para el manejo de Vettel y Kimi, Leclerc le agarró la mano prácticamente muy rápido y terminó ganándole a su compañero efectivamente en puntos. Y este año se concentraron en hacer el diseño para el manejo de Leclerc. Probablemente ese estilo no le quede muy bien a Vettel, qué sé yo, le cargan mucho la trompa para que pueda girar más rápido en la curva, o le cargan mucho atrás para que, no sé, hay muchas configuraciones diferentes que probablemente vamos a ir charlando también con los diferentes invitados que solemos tener en nuestras entrevistas en vivo vía Instagram, que también les recomendamos que revisen. Estamos en YouTube y en nuestro canal de Instagram. Pero muy probablemente el desarrollo del coche se haya hecho alrededor de Charles Leclerc, y eso no le gusta a Vettel, y por eso le cuesta tanto dominar este auto. Y por eso Leclerc le está más o menos sacando mucho más jugo del que tiene, porque este auto no da para mucho y Leclerc ya viene metiendo 2 podios. O sea, le está sacando más de lo que tiene ese auto. La teoría número 2 es que ni siquiera le dieron un auto realmente bueno a Vettel. Se enfocaron en hacer un auto medianamente bueno y después ya el resto fue inoperancia, fue falta de voluntad prácticamente. Porque uno ve las ganas del equipo para con Vettel y de Vettel para con el equipo, y ya no parece ser más la misma relación de los años anteriores, porque aún en los momentos malos antes siempre estaban unidos, mostraban tener las ganas de seguir peleando, y ahora parecen como derrotados, acabados. No quiero decir acabado por Ferrari, porque nunca está acabado, en cualquier momento puede resurgir, pero sí, parece muy desgastado, muy cansado, muy derrotado. Por el otro lado, Leclerc está ahí feliz haciendo su temporada, está cuarto en el campeonato. ¿Quién hubiese dicho eso? Está salvando un poco las papas para Ferrari, pero también con ese tronco que le dieron para manejar, está haciendo maravillas. De hecho que el auto desde su concepción está mal, y ya lo vimos desde la pretemporada, pero yo me sumo más a la teoría de que el auto se diseñó más para Leclerc, porque el año pasado, si bien Leclerc le ganó en la mayoría de las calificaciones a Vettel, la diferencia promedio que quedó en calificación es de 38 milésimas, que no es nada comparando a lo que estamos viendo hoy en día. Incluso, Norman, también acá yo sumaría el factor de la muñeca de Vettel. Vettel no está fino, no está en su mejor momento, no está en su mejor año.
psicológicamente se le nota desgastado, se le ve así frustrado, y que Leclerc se lleve las mejores estrategias es una señal clara de que están probando con Vettel y que el año está acabado para él prácticamente, ya está de paso por Ferrari, y es algo que a él no le viene bien porque él tiene que quedar bien con algún equipo para que el próximo año tenga esperanzas de seguir en la Fórmula 1. Bueno, hay que diferenciar también que son varias facetas lo que compone la habilidad de un piloto. Está la muñeca, sí, como uno dice, la habilidad de agarrar bien las curvas, de no meterse en situaciones problemáticas y todo eso. Pero también está la inteligencia del piloto, que definitivamente Vettel no perdió. Es un muy buen estratega y se nota eso en los reclamos que a veces le hace al equipo, donde uno ve que suele tener razón. Uno ve este último Grand Prix, por ejemplo, él se molestó mucho con el equipo porque le pararon bastante antes de lo que él había querido, porque Charles había hecho ya su parada. Sebastián dijo que sus gomas estaban bien. Él estaba 2 puestos adelante de Charles después de que el otro ya haya hecho su parada. Y como leí en alguna parte, y me puede hacer un poco de sentido también, le obligaron a Sebastián a entrar a los boxes, a parar para dejarle pasar a Leclerc nuevamente, porque probablemente pensaban que si le pedían que le dé paso, no iba a pasar. Pero acá vamos a retroceder otra vez al tema de los neumáticos, Norman, porque no fue el único caso de que hubo distintas estrategias entre compañeros de equipo. Por ejemplo, el caso de Gasly y Kvyat. Ahí, por ejemplo, Gasly largó mucho más por delante que Kvyat, pero a Gasly le dieron una estrategia peor que la de Kvyat. Gasly paró mucho antes que Kvyat, ¿y qué pasó? Gasly terminó por detrás. Lo mismo pasó con Renault, solamente que ahí hubo otros factores, ¿verdad? Que en el caso de Ricciardo, también mirando mucho más atrás en la fila, está Giovinazzi con Raikkonen, donde Giovinazzi paró antes y la mayoría de los equipos estaban con distintas estrategias. Ahora, ¿por qué a un piloto le dan precisamente esa estrategia comparado con el otro? Pero eso ya no vamos a saber qué pasa internamente. Pero lo que sí pudimos ver es que los que pararon antes la pifiaron. Y quizás para evitar más platos rotos, tiraban esas opciones de parar uno antes y otro después. Pero hablando de otros equipos, tenemos que hablar del equipo que está generando la mayor cantidad de titulares, aparte de Red Bull por ganar la Mercedes. Racing Point. Una semana muy dura para el equipo rosado. El local en Silverstone, están ahí prácticamente a cuadras con su fábrica. Pero una semana dura por varios motivos para el equipo. Empezaron luego mal ya el Gran Premio pasado, cuando Sergio Pérez dio positivo al coronavirus. Entonces tuvieron que llamarle a Nico Hülkenberg como reemplazante. El alemán hizo una quali medianamente decente. Se eliminó en Q2, quedó bien atrás, pero tuvo la mala suerte encima de que su auto no arrancó el domingo y no pudo correr. Este fin de semana pasado ya Sergio Pérez intentó volver, dio positivo nuevamente al coronavirus, no podía correr. Una segunda oportunidad que al final iba a ser la primera para Hülkenberg. Terminó clasificando tercero. Una sorpresa absoluta este fin de semana. Se llevó todas las cámaras, todos los tweets, todas las personas ahí, Hülkenberg y todas esas cosas pidiendo que si por fin va a tener su podio. Y bueno, después en la carrera terminó cayendo hasta séptimo. Sí, Stroll le superó incluso.
pero fue por la parada en pits. Pero otro motivo por el cual fue una semana muy dura para Racing Point es que por fin salió el veredicto de la protesta de Renault. Para que darle un poco de contexto, esta protesta de Renault fue presentada porque Racing Point apareció con un auto prácticamente idéntico al Mercedes del año pasado. ¿Qué pasa? Fórmula 1 siempre uno intentó copiar, siempre hubo gente que copiaba conceptos del otro, pero nunca alguien realmente se animó a copiar el auto completo a la competencia. Y más todavía el auto campeón del año pasado. Entonces, lo que hicieron los equipos fue juntar información acerca de cómo Racing Point pudo copiar tan efectivamente el W10 de Mercedes del año pasado, porque estaba yendo muy rápido, lo cual significa que obviamente copiaron bastante bien el auto. Después de unos cuantos Grand Prix, Renault vivía protestando, todas las carreras se emitía una nueva protesta, pero nunca hubo resultados. Precisamente se objetaba la parte de los ductos de freno. ¿Qué pasa? Racing Point siempre decía que ellos copiaron el auto por fotografías que cualquiera puede pedir, y bueno, eso es difícil de discutir también. Pero resulta ser que los ductos de freno de Racing Point eran muy parecidos a los del Mercedes del año pasado. Eso no se ve en las fotos. Entonces, por algún motivo, Racing Point tuvo que haber tenido acceso a los diseños o a un modelo del ducto de freno para poder hacerlo igualito. Se incautaron las piezas, se hizo unos análisis, hubo una audiencia de 2 horas y media, y de eso salieron y el viernes anunciaron que a Racing Point se le penaliza con 15 puntos menos en el campeonato de constructores y una multa de 400.000 euros, que es el recreo de Lance Stroll prácticamente, pero algo representativo. Lo más loco es que les dejan seguir usando el auto tal cual está. Entonces le penalizaron, pero le dejan seguir haciendo lo que hicieron. ¿Por qué eso? Es una cuestión más técnica de interpretación que de reglamento deportivo o técnico incluso. Resulta ser que en cada año los equipos de Fórmula 1 tienen permitido comprar una cierta parte de componentes de la competencia o de algún otro proveedor, y tienen una cierta lista de partes que ellos sí o sí tienen que diseñar por su propia cuenta, y tienen que pasar un pedido de copyright para esos diseños, etc. Esas son las piezas listadas. ¿Qué pasa? El año pasado, en 2019, los ductos de freno no eran piezas listadas. Significa que Racing Point podía comprar ductos de freno de Mercedes sin ningún problema, usarlos como inspiración para diseñar sus propios ductos de freno. ¿Qué pasa? Ellos compraron los ductos de freno en 2019, pero no usaron en su auto. No aplicaron esa tecnología todavía al auto del año pasado. Sí lo aplicaron para este año. ¿Qué pasa? Este año los ductos de freno ya pasaron a ser una pieza listada, que significa que no podés tener acceso a ninguna información de ningún ducto de freno de la competencia. Racing Point el año pasado no tuvo esta tecnología en su auto como para justificar que ya venían teniendo eso. Entonces este año aparecieron con un ducto de freno igual al de Mercedes, siendo que el año pasado no lo tenían, y eso obviamente da a entender que tuvieron nueva información en este cambio de reglamento. Y aunque no haya sido algo realmente ilegal, tampoco es 100% legal. Es más o menos un área gris, y por eso yo creo que más bien el castigo fue por cuándo ocurrió, sino por, o sea, no fue por lo que ocurrió, sino por cuándo ocurrió lo que ocurrió. Porque esto pasó en enero, que se hicieron, el 6 de enero se hizo la entrega de los ductos de freno a Racing Point, siendo que eso ya lo habían comprado el año pasado. O sea, se compró en 2019, se entregó en 2020, y ahí fue el problema de la penalización.
Uno puede discutir ida y vuelta, si corresponde, no corresponde, fue leve, fue duro. Podemos discutir ida y vuelta sobre eso, pero tu opinión rápida, José, sobre esto, ¿qué opinión te amerita esto? Antes que nada, gracias por la explicación a prueba de idiotas, Norman. No sé, es una situación que por reglamento está bien, pero no está tan bien, pero está mal, pero no está tampoco tan mal. Toda esta situación, Norman. Es así, la Fórmula 1 es así. Y sí, la Fórmula 1 es así, la Fórmula 1 es, qué sé yo, más complicada que cachetada de manco. Hey, no, boludo, así no con Kubica, viejo. ¿Entiendes? Su mano. Y bueno, eso nos trae a nuestro último segmento, nuestra despedida. No, mentira. Pero sí, vamos a enfocarnos ya en lo último, lo que se viene. Este fin de semana el Gran Premio de España comienza el viernes, el domingo tenemos la carrera, es la 6ª carrera del año. Tuvimos 2 triple headers o triples fechas, por así decirlo, 3 fechas consecutivas y una fecha de descanso. Luego de España se viene nuevamente una fecha de descanso y después vamos a Bélgica. Pero vamos a hacer una breve recapitulación de lo que nos espera ahora en Barcelona este fin de semana. Ya se hicieron ahí las pruebas de la pretemporada. Los equipos tienen, pero más información que el FBI sobre todo nosotros. Saben cómo es la pista. Se pronostican temperaturas muy altas que sí puede ayudar de repente otra vez con la degradación. Se llevan los compuestos C2 a C4 nuevamente, los mismos de este fin de semana. ¿Qué podemos esperar, José? Espero que tengamos una carrera interesante. Más que nada, espero que Mercedes tenga problemas. Pero, ¿cómo voy a decir eso, verdad? Pero es la verdad porque en un fin de semana normal Mercedes te domina de punta a punta. Y quizás ahora como dijiste, con las temperaturas elevadas, con los neumáticos bastante blandos, los compuestos que van a llevar, quizás sea otra receta para el desastre para Mercedes, ¿verdad? Pero como dijiste también, hay mucha información sobre el circuito para ellos. Entonces quizás estamos ante otro fin de semana dominado por Mercedes. Ojalá no sea así, pero es lo más probable. Y bueno, por si las dudas, en los pronósticos vamos a ponerle a Hamilton primero, Bottas primero, Mercedes sí o sí adelante. Y bueno, por ahí completamos el podio con alguna rareza, algún dato raro. Hay que ver si va a estar el Checo Pérez o si va a estar Hülkenberg nuevamente. Uno puede pensar que probablemente Checo ya va a cumplir su cuarentena de 12 días o algo así era. Hay que ver si nuevamente testea positivo o si da negativo. Yo creo que si da negativo le van a permitir correr. Y en caso de que no, bueno, una nueva chance para Hülkenberg, que probablemente tampoco va a convertir. Me gustaría ver otra vez a Hülkenberg, en serio, en otra oportunidad más para él. Porque estamos con un tipo que te corre con un auto que en su puta vida manejó y le pasó a su compañero de equipo, que es Stroll, que ya viene con ritmo de temporada, pretemporada, con muchas más horas sobre el auto comparado con Hülkenberg. Y mira que este Gran Premio, si no era por la última parada, para mí va a ser una vergüenza para Stroll. Que tu compañero que viene hace una semana y viene y te rompe. En primera carrera para Hülkenberg en más de medio año. Su última carrera fue a Abu Dhabi el año pasado. Bueno, tampoco Stroll tuvo tantas carreras. Tuvo 4 carreras más que Nico nomás. Pero sí, un auto completamente nuevo con el cual no hizo pretemporada. No sabía nada. Hay que darle a Nico, hizo un papel decente. Aunque bueno, nuevamente decir que sueña con el podio es capaz muy poco realista. Pero bueno, todo eso podemos verlo el siguiente fin de semana y lo vamos a estar hablando en el siguiente episodio de Repostaje. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerden
seguirnos en todas nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, por donde están escuchando probablemente, y en YouTube, donde también vamos a estar dejando esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos, José. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y darnos tus opiniones siempre tan valorables, aunque siempre siguen siendo muy amateur nuestras opiniones. Así es, y ojalá, esto es un proyecto a largo plazo, todos somos amateurs, estamos empezando recién esto con Norman, y vamos para adelante, y les esperamos en el próximo capítulo de Repostaje. La aprovechamos para invitarles a escuchar todas nuestras charlas de live en Instagram que tenemos, también las tenemos cargadas en YouTube, pueden ver contenidos muy interesantes. Y este miércoles, el 12 de agosto, vamos a estar con Juan Fosaroli en una charla imperdible. No se lo pierdan, a las 8 de la noche hora Paraguay, y hagan el cálculo según el país que viven si es que escuchan de otro país. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Moving up and down, side to side like a roller coaster.